Bienvenidos, amados hermanos de Casa Iglesia. Dios los bendiga. Hoy la iglesia celebra la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Leemos en Mateo 21, 1 al 9. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Eso es en Zacarías 9:9. Cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, bendito y glorioso sea tu nombre. Gracias por tu gran amor y perdón. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el crecimiento de nuestra iglesia. Gracias por nuestros pastores. Bendícelos, amado Dios Padre. Así, Jesús, como entraste triunfalmente a Jerusalén, entra a nuestros corazones y desarraiga de nosotros lo que a ti no te agrada. Te rogamos humildemente por los contagiados del coronavirus. Sánalos, Dios. Señor, y aleja este mal de todos nuestros hogares. Bendice y proteja a los pobres y necesitados. Tú eres nuestra única esperanza, el escudo y la roca de salvación. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que mostrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
Dios los bendiga, amada iglesia, bienvenidos a nuestro culto del día de hoy. Vamos a la palabra. Vamos a leer en Lucas capítulo 12, desde el verso 13 al verso 21. Y la palabra del Señor dice así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo esto: haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Gloria a tu palabra, Señor. Vamos a estar hoy conociendo un poco más de este hermoso pasaje que es la parábola del rico insensato, desde Lucas 12, del verso 13 al verso 21. La cuestión aquí no es ser dueño de posesiones, sino que las posesiones sean dueños de nosotros. La riqueza es un duro patrón. La persona que desea riqueza es tentada a dejar que la adquisición de cosas se convierta en su prioridad, su mayor prioridad, la número uno. La persona que tiene riqueza es tentada a pasar su vida cuidándola, creciéndola, acariciándola. Todos estamos tentados a creer que podemos encontrar quizás una seguridad en la riqueza. La fe en posesiones, sin duda alguna, va a disminuir nuestra fe en Dios. Sin embargo, el problema en sí no es el dinero, sino el amor al dinero. Jesús a menudo, lo vemos a lo largo de la palabra, hablaba de dinero y posesiones. Pero el día de hoy queremos ver en este evangelio que nos pone esto en una perspectiva. Hay una frase de Jules Brutzky que dice: la seguridad verdadera viene de ser ricos de Dios. Una frase que me gusta mucho de Jules y Brutzky. Dice: la seguridad verdadera viene de ser ricos en Dios. El decir que la verdadera bendición de Dios es la abundancia de los bienes materiales, sin duda alguna está lejos de las enseñanzas de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Él nos hizo varios llamados de advertencia sobre el tema, muy a pesar, con el pasar del tiempo, esta enseñanza se ha tergiversado, se ha cambiado con tanta fuerza, con tanta magnitud, que ha afectado sustancialmente la vida de muchos cristianos al estar confundidos o de manera momentánea se desvían de lo que realmente significa la verdadera riqueza. No podemos perder de vista lo que encontramos en Jeremías capítulo 17, verso 9, cuando nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues si no tenemos claro en nuestra mente, fácilmente comenzamos a confiar en el corazón y finalmente nos sentimos tan vacíos, ya que seguimos buscando y buscando y buscando y no hallamos lo que realmente necesita nuestra alma. Trataremos hoy juntos de comprender qué significa la verdadera riqueza para nuestras vidas.
nuestro tesoro más preciado. De igual forma, miraremos las implicaciones que trae para el hombre estar bajo el dominio del pecado de la avaricia. ¿Qué dice el pasaje de hoy? En la cita mencionada vemos a Jesús predicando y es interrumpido por un hombre que quería resolver una situación familiar. El hombre va al maestro como un juez que puede ayudar a destrabar el problema, que era muy importante para esta persona, ya que estaba interesado que le dieran parte de su herencia. Pero Jesús le responde con una pregunta de una manera magistral, tal como sorprende siempre nuestro maestro, y le dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? E inmediatamente enseña y exhorta a que se guarden de toda avaricia. Hoy el Señor nos llama, hoy nos exhorta a que nos guardemos de toda avaricia. Posteriormente vemos en el pasaje que les comparte una parábola que trata sobre un hombre rico que le había ido bien, extraordinariamente bien en sus cosechas, pero tanto que aumentó sus bienes y necesitaba almacenarlo. Planeaba derrumbar lo que tenía y construir uno más grande y almacenar el producto de toda su siembra. Y piensa que tiene muchos bienes almacenados por muchos años, los cuales pueden disfrutar reposados, comiendo y bebiendo. Pero Dios le reprende y le dice que ese mismo día morirá y que su familia obtendrá esas riquezas materiales. ¡Wow! ¡Wow! Qué profunda es la palabra, qué profundo eres tú, Señor. Gracias porque a pesar de todo, tú siempre hablas a nuestro corazón. Y en esta parábola vemos que de qué tanto podemos almacenar y almacenar y almacenar y no disfrutamos, Señor, lo que tú nos das a cada uno de nosotros. ¿Qué significa en este pasaje si lo vemos? Bueno, Jesús estaba enseñando, nos está enseñando a los oyentes que no colocaran las miradas en las cosas terrenales. Hoy Jesús te llama a ti, me llama a mí a decirnos que no nos enfoquemos en las cosas terrenales, que la vida del hombre no consiste en la abundancia solamente de los bienes que posee, sino que hoy nos hace referencia el Señor a la avaricia. La avaricia en el griego es pleonexia y significa el deseo de tener más y más con respecto a lo malo. El corazón del hombre se había desviado a confiar de sus riquezas terrenales. También lo vemos en Mateo capítulo 6, verso 24, cuando Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. En este texto original, la palabra riqueza se refiere a la palabra mamón y significa confiar en el Dios de las riquezas y hace alusión a poner la confianza en estas riquezas materiales. Por lo tanto, dice la cita que no podemos amar a Dios y en el contexto original a Mamón, al Dios del dinero, ya que aborrecerás a uno y amarás a otro, o estimarás a uno, como dice su palabra, y menospreciarás a otro. Es decir, son excluyentes. No se puede tener a Dios y el amor al dinero al mismo tiempo. Y nos preguntamos, desde esta enseñanza que nos dejó el Maestro Jesús, en estos 2021, 2000 y tantos años que han transcurrido, en este año 2021, esta misma enseñanza, amada hermana, amado hermano, amigo, es la misma para nuestros días. E inclusive el tener dinero como un Dios hace que las personas muchas veces se olviden y se alejen de Dios. Y esto fue lo que le sucedió a este hombre en la parábola, que quería que le dieran su herencia, pues su corazón había sido atrapado por la avaricia, ya que quería tener más y más dinero para disfrutar de la vida de los años venideros. Pero su insensatez le trajo condenación a su alma.
Y finalmente Jesús le dice, así le pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Lo vemos en Lucas 12, en el verso 21. Si pensamos que la vida en la tierra es solamente para amontonar riqueza, nos puede pasar como el rico insensato y posiblemente no estaremos un minutico más aquí en la tierra. Por eso hay que reflexionar de esta parábola que nos deja el Señor para saber dónde vamos a situar nuestro corazón, hacia dónde estamos mirando, hacia dónde estamos enfocando nuestras vidas, nuestro caminar. La misericordia de Dios es tan grande que muchas veces no la vemos y podemos dejarnos enredar por muchas doctrinas falsas. Si no le pedimos a Dios ayuda con su Espíritu Santo para que nos muestre la Escritura, lo que realmente significa la palabra riqueza. ¿Sabes? Cuando Dios nos ve pobres, realmente somos ricos en misericordia. Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, cuando el Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino en sinagogas de Satanás. Por tal razón, la verdadera riqueza consiste en confiar en Dios, es Dios, y no debemos buscar más allá de lo que Él significa para rescatar nuestra vida. ¿Sabes? Dios satisface todo lo que mi alma pudiera necesitar. Las riquezas más grandes del mundo nos pueden llevar a comprar muchas cosas, pero sabes, nunca van a poder llenar o comprar ese vacío en el corazón del hombre. Vemos muchos casos donde algunas personas millonarias lo han encontrado muchas veces en sus hogares muertos, lo han encontrado fallecidos, muchos se han suicidado. Cantidad de artistas famosos con depresión. Vemos estos casos en el mundo. ¿Eso nos muestra acaso que el dinero los hizo feliz? No. Y a veces no reflexionamos sobre ello. El mundo está afanado por las riquezas materiales. No podemos estar en el mismo pensamiento con los que no conocen a Dios. Escuchamos a ciertos predicadores poner de ejemplo a Salomón, que fue muy rico en cosas materiales y motivan a los creyentes a anhelar riquezas materiales. Pero recordemos que Salomón no le pidió riquezas materiales a Dios, le pidió sabiduría. Pero Dios le regaló sabiduría y también riquezas materiales. Pero su vida comenzó a frustrarse con el pasar del tiempo por los pecados que cometió Salomón, pero él finalmente reflexionó, como vemos al final en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 13, 14, cuando Salomón dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Otro ejemplo de la vida, la podemos ver en la vida de Moisés en Hebreos capítulo 11, en el verso 24, 26, cuando nos dice que el hecho grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pues no le importaba a Moisés sufrir en el desierto, puesto que sabía que Dios es ese Dios poderoso que muchas veces se nos olvida. Puede permitir quizás muchas veces que los cristianos sufran, pero siempre hay una enseñanza encaminada en el carácter del cristiano que realmente está dispuesto a seguir a Cristo. Cuando Jesús le dijo a las multitudes en el capítulo 14, verso 26-27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujeres, hijos y hermanos, hermanas y aún también su propia vida, les estaba diciendo que seguir a Jesús es más importante que su vida, que su familia, que las cosas que amas,
Y estar dispuesto a tomar la cruz es saber y entender para qué sirven las cruces. Las cruces no son para llevar cargas, son para morir en ellas. Y algunos en el camino, al llegar a la meta que tenemos en el cielo, posiblemente perderán su vida terrenal por amor a Cristo. Esto no es fácil entender, a menos que Dios obre en el corazón nuestro, en el corazón del hombre, y nos llene de su inmenso y misericordioso amor. Cuando Dios nos demanda que nuestra vida es vivir para Cristo, debemos olvidarnos de las cosas que aman los que no conocen a Dios. E inclusive puede haber decisiones o disensiones entre familias por causa del amor de Dios, aunque parezca paradójico. Antes de concluir, debemos tener presente varios puntos en el camino. ¿Quién es o cuál es nuestro tesoro? Las Escrituras dicen en Mateo 13:44 en el verso, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Esto significa que Dios con su gracia toca nuestras vidas y el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y de juicio. Jesucristo comienza a morar en nuestros corazones y hace que Él sea nuestro tesoro más preciado, que nada pudiera compararse con tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador para nuestra alma, para nuestra vida. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está tu corazón? La Escritura nos dice que no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín lo corrompen, en Mateo 6, 19 y 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón, ya que el ser humano nace con la naturaleza pecaminosa, ya que su propia concupiscencia lo lleva a tener la mente puesta en lo que necesita su carne para sentirse bien o a gusto, lo cual termina en corrupción y muerte. El cristiano, para llevar una vida piadosa, no puede hacerlo con su propio esfuerzo. Necesitamos de Dios, ya que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias. Por lo tanto, no basta solo con tener buenas intenciones o un deseo de cambiar con nuestra fuerza. Debemos llegar muchas veces al quebrantamiento. Y es importante que el Espíritu Santo comience a santificar nuestras vidas como creyentes, creciendo en la gracia del Señor de Jesús y dar los frutos que realmente le agradan a Dios. Es fácil para el hombre desviarse en el camino, pues está muy pendiente de las cosas materiales de este mundo. Pero cuando hay una profunda pasión de humillarse ante su presencia, todo lo que distrae nuestra atención al Señor comienza a ser basura, ya que Jesús comienza a ser el tesoro más preciado del creyente. Cada día debemos anhelar su presencia, pues Dios nos ayuda a seguir a la meta, a tener la mirada puesta en el galardón en los cielos, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y nos sentiremos culpables, pues al ser justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, somos declarados juntos ante Dios, pero viviremos por fe y no vivir atado a los recuerdos de nuestra vida cuando vivíamos los deleites del mundo. Debemos reflexionar en lo más profundo de nuestro corazón, que somos una nueva criatura y que para ello necesitamos de la ayuda de nuestro Dios por medio de su Santo Espíritu. El anhelar el gozo en nuestro Señor Jesucristo hace que Dios se goce en esa posición del corazón del hombre, ya que en medio de las dificultades, las cuales prueban nuestro carácter, nos ayudan a confiar más en Dios y no en nuestras capacidades intelectuales y muchas veces en nuestras propias fuerzas. ¿En quién confío para suplir mis necesidades como comida y vestido? Recordemos que las Escrituras en Mateo 6, capítulo 6, verso 31-33 nos dicen: no nos afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pues caemos fácilmente en el afán de los gentiles, es decir, de los que no conocen a Dios. Su afán son las preocupaciones terrenales. No tienen un Padre celestial en quien confiar, por consiguiente la línea es tan delgada que podemos pasar los límites y estar en ese terreno temporalmente, por lo cual debemos discernirnos espiritualmente, debemos discernir, debemos pedirle ayuda a Dios, a su Santo Espíritu, para que estas dificultades de comida y de vestido, por más difíciles que sean, no nos desvíen del propósito de cada creyente, que no buscamos más que agradar a nuestro Señor, a nuestro Dios. El buscar primeramente el reino de Dios es entender y reconocer que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros mismos, sino a Dios, pues no podemos pasar por alto la liberación que Cristo produjo en su muerte en la cruz y su resurrección, para pasar de una vida pasada llena de plenitud. Debemos estar ahí siempre, debemos reflexionar, estar allí, la palabra de Dios, que es la que necesita nuestra alma para que podamos vivir eternamente. Ya que es fácil perdernos en estos enfoques, porque pensamos que podemos controlar el corazón, y ahí, créanme, amada hermana, hermana, es donde fallamos, mi amigo, mi amiga. Puede llegar una enorme culpabilidad por no creer que Jesús ha perdonado todos nuestros pecados. Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad, pero eso no significa que no debemos orar. El problema pasa en que la mayoría de los casos pedimos mal, como lo dice Santiago en el capítulo 4, en el versículo 3. En muchas oportunidades Dios detiene algo quizás de lo que estamos pidiendo para que no desviemos nuestra vida en aquel que es digno de toda alabanza. Gloria a tu nombre, Señor. Es decir, a Dios. Y no lo vemos simplemente. Nos angustiamos, nos preocupamos, nos airamos, pero Dios, que es rico en misericordia, hoy nos dice, no os afanéis. José, hermano, no os afanéis. ¿Estoy dispuesto a compartir mis bienes para la gloria de Dios? En varias citas en la Biblia se nos llama como cristianos a compartir nuestros bienes. Es más, cuando Juan el Bautista, las multitudes le preguntaba, ¿qué dices pues que hagamos? Y dice, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Ya Juan estaba preparando el camino para las enseñanzas de Jesús. Pues no podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Esto es precisamente lo que la Biblia nos llama a hacer con nuestros hermanos en Cristo. Como dice Santiago, muéstrame tu fe en tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pues no podemos decir que amamos a Dios y no guardamos su palabra, porque el que ama a Dios cumple sus mandamientos. No basta solo con creer, pues los demonios también creen. No basta solo con eso. Pero ¿qué no hacen los demonios? Ayudar a los necesitados y hacerlo con amor, pues existe una cita que lo vemos a lo largo de la palabra en Corintios, donde, bueno, nos dice que si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Dios quiere que glorifiquemos su santo nombre. Y cuando tú ayudas a un hermano necesitado con amor, estás guardando su palabra y Dios se pone gozoso de ese acto de confianza en Dios. Si comenzamos a ayudar a las personas necesitadas simplemente para que nos vean en la iglesia y demos una apariencia de piedad, amada hermana, hermano, amigo, estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos de Dios para que nos llene de su amor, porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece. Y no podemos llegar a este punto solo con nuestro propio esfuerzo y sabiduría. El quebrantamiento de nuestra alma a Dios nos ayuda a que podamos orar por los hermanos necesitados y amarlos de verdad. Y perder de vista que si ayudamos a los hermanos, Dios tiene la obligación de bendecirnos económicamente, porque en otras palabras, yo le hice un favor a Dios. Pues no,
Bájate de esa nube, mi hermano. Pues no, debemos pensar de esa manera, ya que el conocer a Dios ha sido por su inmensa misericordia, por su gracia soberana, y no porque lo merecemos, las cosas por nuestra vida, por una aparente rectitud. Por eso, amada hermano, como dice el verso 21 en este pasaje de Lucas 12, así es que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. No debemos pretender que este versículo se aplique solamente a la mayoría de las personas que tengan dinero. No tenemos que ser ricos para estar en peligro. El peligro existe para todos. Pero qué hermoso es ser rico en Dios. El problema no es la riqueza del hombre, sino su avaricia. Muchos son tentados a acumular dinero y acciones y otros son tentados a malgastar su dinero. Sin embargo, la pobreza no le hace a uno inmune de la avaricia. Alguna gente pobre comparte generosamente con otros en necesidad, pero estos otros se guardan un pedazo de pan. El problema no es la riqueza, sino el egoísmo. Es completamente posible que una persona conduzca un vehículo lujoso y que sea generosa hacia los demás, mientras que otra pueda conducir una perolita, como digo yo, y puede ser avaricio. Aprendamos a ser rico en Dios. ¿Qué significa ser rico en Dios? Primero, de cierto, debe significar estar agradecido a Dios por nuestras bendiciones. Segundo, constatar nuestra responsabilidad hacia nuestros amigos, hacia nuestros vecinos, a quienes Dios nos ha encargado de amar, y a nuestro enemigo, a quien Dios también nos ha encargado de amar. Oremos. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más nos llamas a reflexionar, Señor, y a mostrarnos que no debemos ser, Señor, avaros. Ayúdanos a cada uno a romper la avaricia. Ayúdanos a mover nuestro corazón. Queremos que seas tú, Señor, entronando. Entrónate en la vida nuestra. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros. Queremos entregar en manos tuyas, Señor, nuestros planes, nuestros sueños. Ayúdanos, enséñanos a amar. En este momento, una vez más, nos declaramos incompetentes, Padre. Enséñanos a cómo amar, a cómo ser rico en ti. Ayúdanos, Señor, a atesorar en los cielos. Yo te pido que seas tú en medio de cada una de mis hermanas, de mis hermanos, Padre. Sé tú supliéndoles las necesidades. Súplenos a cada uno, Señor, nuestras necesidades. Pero sobre todo, entrónate en nuestras vidas. Entrónate en nuestro corazón. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. No queremos ser ricos en la parte material. Más que eso, Señor, ayúdanos a entronarte a ti en nuestro corazón. Ahí radica la verdadera riqueza, Señor. Qué hermoso es ser rico en Dios. Ayúdanos. Queremos atesorar, Señor. Queremos guardar, Padre. Queremos confiar en ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta parábola que hemos compartido el día de hoy. Ahora yo te pido, Señor, que seas tú en medio de mi hermana, en medio de mi hermano, de mis amigos. Sé tú en medio de mí, en medio de nuestras vidas, Señor. Recibe, Padre, cada plan, cada sueño que en este momento y cada oración elevamos al trono de tu gracia. La dejamos en manos tuyas para que se realicen conforme a tu voluntad. Te damos gracias y valoramos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, Señor. Cada gota de sangre que derramó en el Calvario es valorada por nosotros. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia. Ayúdanos a romper con toda avaricia y enséñanos a cómo atesorar riquezas en el cielo. Queremos ser ricos en ti, Señor. Hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Dios los bendiga.